Buenas tardes, transmitiendo desde Radio Internacional.tv, Estudios Centrales de Madrid, España. Son exactamente las 19:31 de la tarde de este 19 de noviembre y tenemos en la mirada del artista como invitada a Montserrat Cano. Muy buenas tardes, Montserrat. Muy buenas tardes a todos. Está con nosotros Antonino Nieto Rodríguez, nuestro poeta abate de referencia, y Germán Domínguez. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Montserrat Cano Guitarte nace como los buenos cavas en Vilafranca del Penedès, en Barcelona. Estudia Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado los libros de relatos Retrato de la felicidad, Equilibrio inestable, Dios y sus dados, esto es una idea de mi tocayo Einstein, y Cielo abierto, el libro de viajes La Gomera y el arrebato, las novelas Moriscos, El linaje perdido y El último heredero, que es el primer volumen de la trilogía Los hijos del ocaso, y los poemarios Arqueología, La mujer desarmada y Los viajes inútiles. Ha recibido numerosos premios, entre los que destacan Gabriel Miró, Villa de Benasque, Tomás Fermín de Arteta, Magda Portal, de Perú, Laguna de Duero y Dionisia García, de la Universidad de Murcia. Su obra figura en numerosas antologías nacionales e internacionales. Ha sido codirectora del Aula de Cine de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, profesora de técnicas narrativas en diversas entidades, directora y organizadora del Congreso Internacional de Escritoras del Club PEN de España, redactora del expediente ante la UNESCO para la inclusión del Silvo Gomero en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y ha formado parte de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Pues te paso la palabra, Antonino, que entre poetas os entendéis muy bien. Así hacer la presentación del libro. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Pues vamos a hablar con Montserrat Cano de un libro extraordinario. Tengo que decir que me ha encantado el libro, la forma que tiene de describir toda una realidad pasada y presente, porque son 12 extraordinarios relatos. Ya el título nos dice mucho, pequeñas piezas de la gran máquina. ¿De qué máquina hablamos? ¿Del universo, de lo que nuestro cerebro alberga, del puzzle que nos tienen sometidos para nuestro disfrute, claro? Pues supongo que un poco de todo. Todos son grandes máquinas si queremos verlo así, ¿no? Yo realmente cuando estaba pensando en el libro, en cómo organizar los relatos, en cómo incluirlos, yo estaba pensando en llamarle la gran máquina a ese mundo en el que nos movemos y nos hemos movido, a esto que llamamos el sistema, por llamarle de alguna manera, y que es el entorno cultural, económico, político, histórico en el que nos movemos. Y yo en el título quería ir dejando claro que las mujeres de una forma u de otra siempre hemos formado parte de ese mecanismo, de esa máquina, para bien, para mal, en el cuarto de atrás, en el de delante, pero hemos formado parte también de todo ello, ¿no? Y de ahí el título, de esa idea de las mujeres también hemos estado aquí de alguna manera. No, magnífico, el título magnífico que ya nos introduce en 12 relatos que son los que conforman el libro, que son un breve, los dices en la contraportada del libro, y es verdad, son un breve recorrido por la historia de las mujeres desde la antigüedad hasta la era digital. 12 retratos de personajes reales e imaginarios, o ambas cosas a la vez, porque yo creo que en algunos de los relatos sí se mezcla lo real con lo imaginario, pero es que lo imaginario conforma en cantidad de ocasiones
algo mucho más real que la propia realidad. Yo Eso creo, los poetas lo sabéis muy bien. Eso los poetas lo sabéis perfectamente. Perdón, que siempre suena el teléfono cuando no debe sonar. Y efectivamente, claro, es que el privilegio que tenemos los escritores, seamos poetas, narradores o lo que seamos, es que podemos reinventar la realidad un poco como a nosotros nos gusta. No necesariamente tenemos que atenernos a los hechos, sino a la esencia de los hechos y sobre todo a lo que nosotros queremos destacar de ellos. Si para eso tenemos que trastocar un poco la historia, el personaje, siempre que no digamos una barbaridad, es el privilegio del creador, ¿no? Tenemos que advertir, la historia no se aprende en las novelas, ni en las películas, ni en los poemas. La historia se aprende en otro sitio, pero digamos que podemos trabajar un poco, que tenemos una cierta licencia para ello. Claro, es que decía aquel que no hay verdad sino interpretación, y el otro añadía, bueno, y todo es verdad porque de todo sacan negocio. Entonces, eso bueno, también. A ver si vendo mucho y saco negocio. Vamos a ver. En eso estamos. Bueno, dice, en este libro coinciden, son dos cronologías alternadas, una que recorre los siglos y nos acerca a mujeres de la mitología y la historia, y otra que describe nuestro pasado más reciente y el momento en que nos ha tocado vivir. En ambos casos, la intención es acercarnos a la relación de las mujeres con el poder, el deseo, la belleza, las expectativas o la injusticia. Y todo eso está muy presente, puedo corroborarlo porque he leído, vamos, no he leído el libro, lo he disfrutado de principio a fin, ¿no? Es que es un disfrute leer este magnífico libro. Por ejemplo, en el primer relato, Las noches negras, hay un protagonista, digamos, no sé si inanimado o no, que es un camisón. Bueno, los protagonistas no tienen que ser siempre personas, ¿no? Pueden ser también objetos, siempre que los pongamos al servicio de una historia. Y efectivamente, en ese relato un poco lo que nos guía, el objeto que nos va llevando por toda la historia, pues es simplemente un camisón. Pero bueno, lo que yo quería contar un poco ahí, más que nada, como tú bien has dicho, y primero muchísimas gracias por lo del disfrute, porque es un honor viniendo de un poeta o de un escritor que lo diga. Pero lo que intentaba era justamente contar eso, cómo nos han educado para disfrutar de ciertas cosas, para esperar ciertas cosas y para tener ciertas expectativas. Yo en todo el libro he intentado huir todo lo que he podido del victimarismo. Yo soy feminista, pero el victimarismo no me gusta. Hemos sido víctimas y hay que reconocerlo, pero como digo, también hemos sido parte. Y entonces creo que está muy bien reconocer todo lo que se nos ha hecho de malo, la forma de ningunearnos, de apartarnos del poder, de apartarnos de lo visible, pero creo que no podemos solamente quedarnos en ese lamento constante. Hay que reconocer que nosotros también hemos formado parte del sistema, que nos hemos defendido como hemos podido y que de alguna forma también hemos colaborado en la persistencia de este sistema, ¿no? Al fin y al cabo hay que recordar que las mujeres hemos sido las tradicionales educadoras, las tradicionales transmisoras de valores. Yo creo que el mundo no se divide en hombres machistas y mujeres feministas, sino en personas que tienen una forma de entender la vida en la que decimos lo importante somos las personas y otros que nos dividen de otra forma, ¿no? Pero la división no es hombres y mujeres, es un tipo de personas u otro. Y eso es lo que yo quería que se extrajera un poco del libro desde el punto de vista de las mujeres. Claro. Hay un momento en el relato, en uno de los relatos, que se viene a decir, más o menos, se lapida a quien lucha por sobrevivir, es pecado dar y recibir placer, por ejemplo, y se venera a quien ejerciendo sus privilegios mata y libera, por ejemplo. Sí, efectivamente, es que es así. Esa es la conclusión final de siempre, ¿no? Y Claro. lo han hecho los hombres siempre que han podido y algunas mujeres cuando han tenido ocasión, pues también. Entonces tenemos que empezar a funcionar como especie de otra manera.
no solamente una mitad y otra mitad. Tenemos que empezar a entendernos de otra forma y a pensar en el mundo de otra manera. En el siguiente... si exponer lo que está mal sirve de algo, pues yo he intentado exponer lo que no funciona, ¿no? Claro, en el siguiente relato, que es El poder, se titula El poder, ya forma parte de la mitología prácticamente. Hablas de Helena, de la famosa Helena de Troya, pero nos cuentas otra historia que no nos han contado las películas. Yo quiero saber cuál es la real, porque yo soy un forofo de Helena de Troya. La película claro, la antigua, la de Rosana Podestá. ¿No? Y entonces precisamente reconozco que me divertí mucho con ese relato, porque a mí me gusta mucho la mitología, todo el tema de Grecia me gusta, me interesa. Y ahí sí que me permití esa licencia que te dije al principio de reinventarme la historia. A veces yo no he contado lo que es, ni lo que nos han contado, porque a saber lo que fue tenemos la versión. Y me he inventado lo que tal vez pudo ser o lo que a mí me sirve para hablar de lo que yo quería hablar, ¿no? Reconozco que me divertí mucho imaginando a Helena como una mujer que no fuera bella. Quizás un complejo de las que no somos muy bellas y hemos tenido que desarrollar otras cosas, ¿no? Entonces reconozco que me divertí creando esa Helena más inteligente, más manipuladora, más brillante que hermosa, ¿no? No, a mí me ha encantado, es uno de los relatos que me ha encantado. Ya te digo que yo era un forofo de Helena en la película, pero también en el relato, y en ese momento del relato que dices, o dice ella, los poderosos nunca se arrepienten, y añade ella, no me recordarán a mí, sino mi fingimiento. Eso es Sí, importante. sí, claro. Es que lo que se recuerda de nosotros es lo que nosotros mostramos a los demás, o lo que los demás ven de nosotros, o lo que creen entender de nosotros. El grado de fingimiento de cada uno, pues solo lo sabemos cada uno y aún a medias. A veces incluso fingimos sin saberlo. Claro, pero además añade algo que a mí me parece sustancial. Dice, pero la memoria es así, forma parte del fingimiento. Dice, así es la gloria. Si hacemos un recorrido por todas las personas gloriosas de la historia, pues bueno, ¿qué sabemos de ellos? Excepto lo que han contado los demás o lo que ellos han dicho de sí mismos, ¿no? Al final, las obras son lo que queda y a veces ni siquiera del todo las obras, porque no sabemos lo que había detrás de ellas. Quizá las consecuencias es lo más que podemos saber de los demás. No, a mí son estos dos relatos me han encantado, los otros también, es que va increciendo todo, empieza en las alturas y ya va creciendo, que bueno, no hay escalera suficiente para llegar de lo maravilloso que es. Hay otro relato que es Veneno y ahí hablas incluso del calendario juliano. El calendario juliano que precisamente el ministro ese, el ministro que era Julio Rodríguez, tenía familia en Alvarellos de Monterrey, en la provincia de Orense, que yo conozco perfectamente. Cuéntanos un poco la historia esta porque ahí haces una reconstrucción de aquellos años, de aquel tiempo absolutamente perfecta, ¿no? No, no es perfecta porque hay un error. Y además es un error mío que me hizo ver un amigo mío. Hay un error que fue al intentar justamente encajar ese año, que fue un año que yo viví, con mi propia memoria, me equivoqué. Hay un error de un año. Cuando yo hablo de la muerte de Franco y hablo del calendario juliano, veréis que hay un error de un año. Me he equivocado en adelantar un año la acción. No, Franco falleció después. El calendario Exacto. juliano empezó el 15 de enero del 74. Exacto. Y entonces yo lo he hecho un poco mal y no me di cuenta hasta que un amigo mío me lo recordó, porque realmente yo lo coloco en la muerte de Franco inmediatamente después y no, hay por medio un curso más, ¿no? Bueno, ya lo veréis. Lo digo para que si alguien lo detecta, pues que sepa que fue culpa mía que calculé mal los años.
Quizá pero es porque que, yo quería contar esa época que yo la viví efectivamente esos años cuando era todavía joven, muy joven, y quería recordar un poco cómo fue esa, cómo entendíamos la vida en aquel momento y sobre todo yo quería centrarme, a pesar de que la protagonista sea la hija, yo quería centrarme mucho en el personaje de la madre. Las madres somos una cosa peligrosísima para la humanidad y entonces esa forma de decir sin decir, de criticar sin criticar, de trastocar la realidad, me interesaba contarla, ¿no? Y en esa época creo que vivíamos de esa forma. no, fue una época, yo la recuerdo perfectamente, porque el 15 de enero del 74 fue mi primer día en una facultad y fui nada más entrar y encontrar a mi amor. Pues empezaste el mismo día que yo. Yo no Fue encontré mi una amor, cosa, pero fue empezaste el entrar y primer día que encontrármela. Seguimos siendo amigos, ella tiene su vida, yo la mía, pero seguimos siendo muy amigos y nos felicitamos, pero fue entrar en clase, voy andando y de repente me quedé prendado y dice, ahí está, y es que tú cuentas todo, no pues cuentas esa historia, pero entramos cuentas justamente el cosas. primer día, porque yo también empecé la universidad en ese año también. Claro. Después hay otro, así en la Tierra, que es la historia de Judith, Betulia, Holofernes, pero en contraposición, digamos, a otra mujer que es Sara, que en un momento determinado tiene que ejercer la profesión o como se quiera llamar de la prostitución, por decirlo así. ¿Cómo se llama? Judith hace lo que hace con Holofernes, cuando lo de Huella y todas aquellas cosas. Curiosamente, hay también una gran fiebre en Betulia, ¿no? Hay como una peste o algo parecido, ¿no? En aquel momento. Judith de Huella a Holofernes y por eso es subida a los altares, digamos, ¿no? De la gloria. Y Sara, que también sube a los altares a una serie de varones, al contrario que a Judith, y no mata a nadie, todo lo contrario, la lapidan. Claro, a mí la Biblia es otra fuente inagotable no solamente de relatos, sino de ideas y de terrores también, ¿no? Entonces, a mí el personaje de Judith siempre me ha llamado la atención porque en realidad antes de degollar o de decapitar a Holofernes, pues antes lo sedujo, ¿no? O sea, no llegó allí y tal, el señor se dejó seducir. Entonces, lo que yo quería contar en ese relato era cómo la misma virtud o el mismo pecado se convierten en virtud o en pecado dependiendo de la clase social a la que se pertenezca y dependiendo de cómo lo quieran mirar ciertas personas, ¿no? Por encima del feminismo, del androcentrismo, está también las clases sociales, no nos olvidemos, y lo han estado siempre. Sí, esto es. Un poco menos que eterno, es otra de las historias de Bea y Javier, y ahí recorres el amor en diferentes fases. A mí me interesa mucho el tema del amor porque llevo 9 años haciendo antologías sobre el amor, entre otras cosas. Bueno, enamorándome sin parar, porque eso, a ver, ¿qué vamos a hacer? Hay que enamorarse siempre, sino que Eso siempre es saludable. ¿cómo respiras? Si no. Y aquí cuentas de las fases del amor de esta mujer, Bea, la de la alegría perfecta, el placer del equívoco, la montaña rusa, la espera ominosa, tiempos de la división, tras las noches de soledad llegaron los días de entrega y el amor sublime. Cuéntanos un poco. Yo lo que quería contar era efectivamente todas las fases del amor, pero del amor malo, el que nunca se debe tener. O sea, ahí he intentado ejemplarizar ese amor que a veces nos han contado a las mujeres que debemos
nos han contado que debemos esperar cosas como esa, ¿no? La fidelidad a quien no se debe, la espera perpetua, el autoengañarnos a nosotras mismas diciéndonos, no, es que en el fondo me quiere. Bueno, pues si no te quiere, no te quiere. Entonces, nos han enseñado mucho a tener ese tipo de relación ideal, muchas veces inexistente, una entrega absoluta sin recompensa ninguna y sin entrega por la otra parte. Entonces, ahí he tratado de retratar el amor malo, no el que se debe tener, el que hay que decir que no, a ese no. Los hombres en ese sentido creo que habéis vivido muchísimo mejor el amor que las mujeres. Creo que históricamente lo habéis colocado en un sitio mucho más real. No, a pesar de que la gran literatura amorosa haya sido escrita por hombres y que sois los que habéis creado el modelo de la pasión, del amor, de todo esto, pero luego en la vida real lo habéis vivido mejor. Lo habéis situado en un contexto mucho más viable, mucho menos doloroso y menos frustrante que nosotros, en general. Ahora estamos aprendiendo. Bueno, es que ella dice, después de todas las vicisitudes, de los engaños, bueno, de todo lo que sucede en su historia de amor con Javier, cuando él fallece, ella le cuenta a sus amigas, más o menos, viene a decir que es ya la fase del amor sublime, dice, no hay dolor, hay lo que no se puede negar, lo que no puedes negar, te quiere, me quiere, dice ella, pero por vergüenza o incapacidad para reconocerse enamorado, no se atreve a decírmelo. Y esas son las excusas que nos hemos puesto algunas mujeres en algún momento de nuestra historia. Bueno, reconozco que yo no, pero muchas de las que he conocido, esto no es una cuestión de personalizar, pero es la excusa para cuando alguien no te corresponde como debe, pues inventarte tu propia, mitificarlo y decir, no, si es que me quiere mucho, pero es que no se atreve, me tiene miedo. No, yo creo que los hombres tenéis una enorme ventaja y es que cuando una mujer os gusta, vamos, lo demostráis de todas. Las mujeres podemos poner ahí otros intermedios, pero los hombres, si vais a por alguien, vais, y si no, pues no, y ya está. Os hacéis muchos menos líos que nosotras, en general. Claro. Después viene otro relato absolutamente magistral, que es la Santa. En el siglo VII, en los reinos francos, los monarcas merovingios, y tenemos a Rusdesinda, que decide ser santa. Pero ella sabe que la santidad es una cuestión de clase. Claro, tonta no es. Es que, verás, leyendo la literatura antigua y leer historia tiene muchas ventajas, ¿no? Y es que uno ve o intenta entender un poco cómo podían pensar las personas de hace siglos. Si tú miras el Santoral, por ejemplo, que es otra fuente inagotable de elementos literarios y poéticos, pues resulta que en esas épocas y en siglos posteriores y anteriores se nombraba santo a la gente pues por muchísimas cosas y por muchas de ellas que hoy nos parecerían absolutamente no ya inútiles, sino inadecuadas completamente. Entonces, pues bueno, si eras un rey y habías hecho una barbaridad, o varias, pero luego hacías donaciones a la iglesia, pues eras santo. Si, en fin, había montones de cosas que no tenían sentido. Y evidentemente, pues yo he inventado una protagonista que, como en los demás ámbitos de la vida se da cuenta de que son muy peligrosos y muy resbaladizos, decide hacerse santa. También hay que tener en cuenta que en esos siglos los monasterios eran un refugio para las mujeres y muchas de ellas vivían mucho mejor en un monasterio de lo que lo hubieran hecho en la vida civil, ¿no? O por lo menos corrían menos riesgos de cierto tipo. Entonces, pues me he inventado ese personaje y también ahí hay una cierta anacronía, pero esa creo que es más literaria. No estoy muy segura de que en aquel tiempo empezase ya a haber libros con miniaturas, con todo esto que luego conocemos, con las ilustraciones de los libros, ¿no? Pero bueno, los que tenemos tampoco tienen por qué ser los primeros, la gente pudo empezar a trabajar en eso antes y es una pequeña anacronía que me he permitido. Sí, esto, bueno, en un momento dado ella dice que lo más insoportable de todas maneras sería cargar con la certeza de que la narración de su existencia sería infinitamente más valiosa
que su paso real por la tierra, ¿no? Volvemos otra vez a lo que hablábamos antes. La narración es más importante. Claro, y el que busca la gloria, pues, a veces la encuentra y esa gloria no es la suya, sino la de quien ha narrado. Y eso es el problema de esta mujer, ¿no? Es más importante mi vida o quién la narra. Claro, claro. En la siguiente, bueno, voy haciendo una cronología de las narraciones, de las historias que cuentas en el libro. La siguiente es una viajera. Lo estás contando también, que no sé si luego la gente lo va a leer, pero bueno. Sí, sí. No, es que me ha encantado, es que todas son buenísimas. Y entonces, pues, bueno, no quiero hacer de menos a ninguna. Por eso voy nombrándolas, ¿no? Una viajera ejemplar, Verónica, que recorre medio mundo. En un momento dado dice, todas las ocupaciones son dignas. Había aprendido a lo largo de su periplo vital. Si permiten, como mínimo, mantener un Mercedes para la ciudad y un Jeep Cherokee para el campo. Ojito, ¿no? Esto es importante, ¿no? Más verdadero que el amor es un proyecto en común, tener los mismos intereses, la confianza inquebrantable. Y otra cosa importantísima, los cuentos de hadas existen. Yo tengo un poema en que hablo de eso y tú lo corroboras aquí en boca de Verónica. Cuéntame eso. Bueno, como ves, ninguna de mis mujeres es precisamente ejemplar en el sentido ético de la palabra ni en el sentido moral. Son todas bastante poco ejemplares. Y yo aquí pues quería retratar a este tipo de mujer que también existe y que cierto tipo de mujeres odiamos profundamente, que son estas mujeres que utilizan su sexualidad, su belleza, su atractivo, pues justamente para entrar en el sistema por la puerta grande y para ser ejemplo de que sin hacer nada útil se puede vivir muy bien. Son las Isabel Presley de nuestra vida, ¿no? Y lo siento por el nombre, pero es que es lo que opino de mujeres de este estilo. Sí, porque ella ahí, al final de la historia, de la narración, ella llega a decir, bueno, busca embarazo para asegurarse el futuro. Pero es que eso forma parte también de esa maquinaria necesaria para la gran máquina, de que hablábamos al principio, el título del libro, para que la gran máquina siga teniendo su cuerpo y siga su existencia, vamos. Y porque en esa gran máquina es la que creo que tenemos que romper. Yo he tratado de que mis mujeres no sean ejemplares justamente porque esos modelos de mujer son los que creo que debemos romper tanto los hombres como las mujeres. Es verdad que de este sistema se han aprovechado mucho los hombres y un poco algunas mujeres, pero creo que el nuevo mundo es un mundo sin este tipo de personajes. Algún día les tocará a los hombres, pero bueno, de momento les ha tocado a ellos. Claro. No, después queda bastante claro en la siguiente narración, la siguiente historia, que se titula Hilos, donde viene a decir la protagonista, el amor, la única fuente verdadera de la felicidad y la energía que impulsaba a los humanos. Y dice, eso es una estupidez, dice ella. Lo que es verdadero y mueve todo es el odio y la venganza, que es su hija predilecta. La venganza, la hija predilecta del odio, y son el origen del gozo más sublime. Llega a decir, desguazar la condena, en otro momento, el amor, la verdad, el odio, la venganza, la traición, la sabiduría a través de todas esas fases, músculos del tiempo. Ahí el hilo que desnuda la luz, rostro, son rostros, solo rostros, como los hechos, que solo cumplen. Pues eso forma parte de la maquinaria, claro. Muchas gracias por tus palabras. Esta quizá es la única mujer, digamos, con una cualidad ética diferente, ¿no? Esta mujer sí es una mujer que sufre, que padece y que su venganza no es tanto una venganza de sangre ni una venganza de nada, sino de quiero romper el mundo y quiero que haya otra. Tengo en mis manos una herramienta para destruir este mundo que nos ha hecho tan desdichadas a todos. Esta es quizá la única mujer un poco ejemplar de todo el libro, una de las pocas, ¿no? Que realmente se entiende. Yo he querido que se entienda
esa necesidad suya de romper con su universo, porque de ese universo solo ha sacado ella y todos los que la rodean, hombres y mujeres, solamente ha sacado dolor, ¿no? Y en cuanto a que el odio es lo que mueve el mundo, pues desafortunadamente yo no creo que sea lo único, esto lo pongo en bocas de ella, no en la mía, pero sí es cierto que las cosas negativas de nuestro espíritu, la ambición, el odio, pues han movido mucho. No, afortunadamente han tenido como contrapeso la generosidad, el amor, la amistad, porque si no el mundo sería algo horrible, ¿no? Pero hay que saber que también existen las cosas tremendas y malvadas, también están ahí y también han hecho su papel. Claro, porque ella, estamos hablando de Xiaoxi, que es la protagonista de esta historia, de hilos, su destino, de algún modo, por todas las vicisitudes que pasan en su vida, es la venganza. Pero no la venganza que quede en el anonimato, que el silencio sea la conclusión de la venganza. No, no, no. Contar su traición para pasar a la historia. Y eso es Que no fundamental. Fundamental. Realmente yo me basé en una semi-historia, semi-leyenda, que no está totalmente demostrada, de cómo llegó efectivamente los primeros gusanos de seda a Europa, que en China efectivamente era un secreto que se guardaba bajo pena de muerte. Y hay una, repito, semi-leyenda, que dice que fueron unos monjes efectivamente los que consiguieron que una dama de la corte les entregara los gusanos para traerlos a Europa. Entonces, partiendo de esa anécdota histórica, pues fue de donde me vino la idea de la destrucción, porque realmente el monopolio chino terminó muy poco tiempo después, ¿no? Fue efectivamente un problema. Claro. Esto es. El siguiente relato es La casa en orden, que es cuenta la historia de una mujer pues que está limpiando su casa, como hace todos los sábados, y bueno, son los pensamientos que la traspasan y la hacen respirar o irrespirar en algún momento también, y esa es la historia, porque todas las mujeres que están en estos relatos, porque en todas las protagonistas son ellas, están muy bien hilados todos los relatos y cuentan muy bien su historia que se explica no siempre por lo que siempre nos dicen que es lo establecido, el bien, lo conveniente, no. Muchas de ellas hacen precisamente lo contrario y eso es lo que las salva, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo comprendo, este cuento precisamente, yo siempre le digo a mis amigos que es un libro, que es un cuento aburrido y que probablemente solo se puede leer una vez, porque a la segunda a lo mejor ya te sabrías lo que va a pasar y cansa un poco, ¿no? Pero era una forma de narrar que también me interesaba probar, ¿no? La de la descripción pura y algo pues muy cotidiano, muy normal, casi solamente una relación de cosas, y que a través de los objetos que nos rodean también se pueden contar historias, a través puramente de los objetos, ¿no? No hay mucho más en el relato más que esa continua descripción de objetos y lo que queramos encontrar nosotros detrás de cada objeto y por qué les damos tanta importancia a las cosas, ¿no? Cada respiración, un dolor lacerante. En aquel instante, más que la muerte, la asustó el olvido. En Belleza, que es el siguiente relato, es una impresionante descripción de la agonía de Giovanna desde ella misma contra la sumisión y el olvido, la venganza, la palabra, la memoria. Es impresionante este relato, como Giovanna, con Botticelli, donde hablas de todo aquel mundo y como ella no quiere morir, pero Es que sucede lo... Es que era muy joven. Y el retrato de Giovanna Tornabuoni, que cualquiera puede ver ahora en el teaser cuando vaya a Madrid, siempre me pareció un retrato impresionante. Y lo poco que se sabe de esta mujer, pues es que realmente murió muy joven. Y curiosamente la mayoría de las mujeres que conocemos por retratos renacentistas, todas ellas murieron muy jóvenes. Entonces creo que también
el hecho de no poder quedarse en el mundo mucho tiempo, de no poder disfrutar de las cosas, de todos los privilegios que tenían, de incluso no poder oponerse a nada porque no tuvieron tiempo para discutir nada de lo que había a su alrededor. A mí la verdad es que me da mucha pena, ¿no? Pensar que hablamos de una época en la que la gente, salvo excepciones, vivía muy poco tiempo. Sí, es un relato de la agonía, una descripción de la agonía que es de esta mujer que es magistral. El siguiente relato, Los mares del norte, fue por el que te ganaste el premio Magda Portal en Perú, y Así fue. cuenta la historia de una empleada de hogar que está con una familia que sería para ella la familia que ella querría para sí misma de algún modo, ¿no? Se llama Ana Magdalena, esta mujer, pero en la parte final nos dejas ahí anclados en suspenso, o en suspense, mejor dicho, pero muy bien ese punto. Dices, el cansancio, el desánimo, el renglón del hartazgo bostezando ausencia, sí, rostros del dejar hacer, parálisis contra la intermediación que todo lo cambia sin que eso, más allá del significado, inaugure lo imposible del cuento que le ha tocado vivir. Por eso canta en silencio. Vio como una ola lanzaba a Ángel, que era uno de los niños que ella cuidaba de esa familia, hacia atrás, y luego la resaca lo arrastraba mar adentro. Ella quiso ir, pero se quedó pensando. Es que yo hoy quería contar que muchas veces cuando hablamos de... Esto está escrito en una época en la que estábamos en España muy inmersos en la inmigración y que venía mucha gente de fuera a trabajar y tal, ¿no? Y realmente es que a veces olvidamos que hay gente, no solamente de fuera, gente de aquí también, de este país, que tiene vidas muy duras, que trabaja en condiciones muy duras y que cuando a alguien le ponemos el espejo de lo felices que somos, de lo bien que vivimos, de lo bien que estamos, y esa persona nunca va a poder acceder a nada parecido, nos estamos poniendo en una situación muy complicada. Lo menos que les puede pasar es que se fatiguen y se cansen. Y de ahí para arriba, pues quizá cosas peores todavía, ¿no? La miseria es muy mala, pero cuando además el espejo es podemos estar muy bien, pero tú sabes que nunca vas a poder tener acceso a eso, esa mentira de nuestro sistema, esa mentira de la gran máquina, todos lo podemos conseguir todo y no es verdad. Esas son situaciones muy duras que pueden llevar también a cosas muy complicadas. Claro, es que es así, eso lo vemos cada día, en el día a día, vemos todo ese tipo de situaciones. Es que la gran máquina no sabe lo que es la piedad, y si lo sabe es contra aquel que se toma conciencia de Y lo sabe hacer porque no. por eso en ocasiones la venganza y la traición y todo esto que se cuenta en algunos de los relatos tienen su parte positiva y liberadora, incluso, ¿no? Sí, O por lo menos inevitable, a lo mejor también tampoco positiva, pero es que a veces hay que reconocer bueno, que hay situaciones en las que la bonomía, la bondad, la tolerancia siempre no son posibles. O son muy difíciles. sí. En el siguiente relato es Memoria viva de nuestro pueblo. Memoria, querían que recordara la historia de los Obosi, ¿no? Con los recuerdos siempre al acecho. Esta mujer que vivió 60 años ya de aquel modo, proscrita, toda la cosa, pero después querían que ella contase. Pero claro, lo que ella podía contar no era lo que los caballeros que le pedían que hablase querían escuchar. Ellos querían escuchar otra cosa, pero claro, su realidad era otra, ¿no? Y eso está Claro, muy bien explicado en el relato, ¿no? sí, eso es algo que yo siempre me he preguntado como mujer cuando hemos conocido hombres que han estado en situaciones de ir a alguna guerra, algún conflicto bélico. Son personas que hablan muy poco de ello, no quieren hablar de esos temas. Y es porque yo creo que hay realidades que la gente debe sentir que es inútil contar, porque son tan tremendas, tan terribles, que saben que los demás no queremos escuchar.
Los demás queremos justificaciones y hay cosas que los protagonistas no pueden justificar nunca. Claro, hay tres cosas muy puntuales, pero yo creo que muy exactas y que explican muy bien todo esto que estamos hablando. Ella dice en un momento dado, o tú lo pones en su boca, los recuerdos felices dolían aún más, lo dice ella. La guerra era nuestro pasatiempo y la comida lo que nos alimentaba. No, era nuestro pasatiempo y la comida que nos alimentaba, la guerra. Y una tercera cosa que dice ella también, un sacerdote católico hablaba de que los condenados debían ser perdonados, debían perdonar a sus verdugos. Son tres puntos que están ahí, que cuenta ella de los obosos cuando le piden que hable y que cuente su historia. Sí, claro, claro, ¿cómo va a contar ella de todo esto? Estamos en un mundo en el que nosotros, que vivimos en un mundo más o menos privilegiado, podemos permitirnos el lujo de hablar pues, de eso, de perdón, de comprensión, pero creo que olvidamos que el perdón no siempre es posible, no todo se puede perdonar y no todo se puede admitir como que, bueno, pues todos somos como somos. La comprensión está muy bien para contarla, para esto que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Para ponernos en el lugar del otro. Pero es que a veces el otro está en unas situaciones en las que es muy difícil perdonar. Claro. Es que tú haces pura poesía en muchos momentos en este Eso viniendo libro. de un poeta tiene mucho mérito, gracias. No, es verdad, dices, la llevaron a un convento. La única prohibición era salir del convento. Su venganza era obedecer callada e impasible. Casi 60 años después de que las Sabosi dejaran de existir, estos caballeros pretendían que ella les hablara de los días pasados. Sus palabras habrían de tratar de dolor, miseria, vergüenza y humillación. No creía que fuera eso lo que los caballeros querían escuchar, el silencio contra el dolor de los recuerdos. Sí. Bueno, es una manera. Esto Gracias es. por verlo de esa forma, viniendo de un poeta, repito, tengo que agradecerlo doblemente. No, yo recomiendo vivamente este libro de Montserrat Cano, Pequeñas piezas de la gran máquina. Leyendo el libro, cualquier lector va a reconocer inmediatamente dónde está la gran máquina, era y sigue siendo. Y ahí sigue, no sé si incluso peor. Contra ella como se pueda, aunque solo Sigue, sea denunciando que existe, ¿no? Un libro magníficamente editado por Cuadernos del Laberinto. Han hecho una excepcional labor de edición. La verdad que tengo que agradecerle a Alicia Ares su trabajo porque ha sido una muy buena edición y una buena promoción como demuestra esta entrevista, ¿no? Así que tengo que darle también las gracias públicamente a Alicia. Después de escucharte, Montserrat, vamos a darle la palabra a Germán por si tiene alguna pregunta que hacerte o alguna consideración. No tengo muchas cosas que comentar. Ella se declara feminista. A eso no tengo ninguna objeción. Yo soy de los que creo que efectivamente hay una deuda histórica importante. Yo creo que estáis en trámite de recuperarlo. Y sin embargo hay ciertas cosas que aprovecho para preguntar, saliéndome un poco del libro porque yo desconozco el libro, Montserrat. El cómo ves la evolución. Yo creo que tiendo a entender que la evolución en lo que es el mundo en Occidente, digámoslo, el tema este del feminismo, bueno, está bien encaminado, excepto, a mi modo de ver, el tema este del feminismo, entre comillas, llamado radical, ¿no? Y subvencionado. El resto me parece fantástico, porque hay muchas cosas a reparar, hay muchas cosas a conquistar, etcétera. Ahora, en ese tercer mundo, en el mundo musulmán, etcétera, etcétera, ¿cómo lo veis vosotras desde ese feminismo y, a mi modo de ver, la inacción que hay? Es decir, ya no entiendo, es decir, que una mujer musulmana en un país relativamente desarrollado, con una carrera, etcétera, etcétera, sea incapaz de mantener esa subordinación sin protestar. Ya sé que hay excepciones, pero me refiero como tónica general. Y luego... Bueno,
Adelante, adelante. Perdona, sigue. Haz la pregunta entera. No, solamente quería concluir la parte, por ejemplo, de Sudamérica, que en Sudamérica también, con alguna excepción, yo creo que también el tema de la sumisión, entre comillas, ¿no? Es decir, es bastante acentuado y tampoco veo una excesiva militancia, un excesivo interés en ese terreno. Nada más era eso. Bueno, claro, yo lo primero que tengo que decirte es que el feminismo es una corriente que tiene pocos años y por lo tanto, y bueno, y aunque tuviera muchos, no todas las feministas pensamos igual. Tenemos unos puntos en común que son básicos, pero luego hay muchas diferencias entre cómo lo enfocamos unas y cómo lo enfocan otras, ¿no? Por otra parte, tampoco podemos pensar que el feminismo es igual en un entorno o en un continente que en otro. La situación económica y sociológica y cultural y religiosa de cada sitio hace que el feminismo no pueda desarrollarse igual en todas partes. En los países, digamos, donde las mujeres hemos tenido más acceso a poder tener un trabajo, ser independientes económicamente, el feminismo se ha desarrollado mucho más, porque evidentemente podemos estar aquí discutiendo mucho acerca de si nos rebelamos, si consentimos, si permitimos, pero como decía Virginia Woolf, lo de la habitación independiente, pero es que si no tenemos dinero propio, difícilmente vamos a poder tener ningún tipo de libertad. Esto les pasa a los hombres y a las mujeres, pero las mujeres tradicionalmente hemos aprendido a vivir de la familia, del trabajo del hombre. No, si no tenemos nuestra independencia económica, no hay feminismo que valga absolutamente para nada. Por lo tanto, en países donde la situación económica no es la nuestra, pues las cosas son mucho más complicadas. Por otro lado, tampoco las ideas feministas han entrado al mismo tiempo en todas partes. Esto es europeo, estadounidense, del norte de América, ha tardado mucho más en llegar a otros países, por lo menos a llegar totalmente. En las minorías quizá no. En Sudamérica las minorías de mujeres feministas han sido importantísimas desde hace muchos años, pero llegar a toda la sociedad se ha tardado más y ha sido más complicado. En Sudamérica, por lo que yo conozco, hay un movimiento feminista quizá mucho más activo que en Europa, porque necesitan más actividad, porque están en peor situación y necesitan trabajar mucho más el tema. Otra cosa es que aquí no nos lleguen esas noticias, no nos llegue su trabajo y no nos llegue su esfuerzo, a no ser que estemos metidas un poco en el tema, ¿no? Pero creo que en Sudamérica, de verdad, por lo que yo conozco, el movimiento feminista está trabajando mucho, mucho y además yo creo que muy bien. Y luego, hablando ya del tema de las mujeres musulmanas. Bueno, la religión, yo no conozco ninguna religión que no haya interferido en el feminismo. La tradición religiosa de todos los países que yo conozco está en contra de cualquier igualdad entre hombres y mujeres. Eso, desgraciadamente, es así. Yo he estado en varios países musulmanes, tengo la suerte de haber viajado por unos cuantos, y se está dando una reacción a nuestra intervención. En Occidente, no solamente las mujeres, sino yo creo que la cultura occidental, somos tremendamente intervencionistas. Nuestro modelo, históricamente, es el modelo bueno, el modelo correcto, el que tenemos que exportar. Y muchas veces no nos damos cuenta de que cada país, cada cultura, tiene que llegar a un determinado fin por su vía, no por la nuestra, y nunca por imposición. Yo conozco universitarias, como tú decías, musulmanas, que a mí me lo han dicho, ¿no? Y a más gente. A ver, estoy en contra de la sumisión, estoy en contra de que no tengamos derechos civiles, habría que cambiar un montón de leyes, pero me pongo el pañuelo porque no sois vosotras las que me tenéis que decir que no me lo ponga, que sería como en Occidente decirle a una señora que no vaya a misa o no se ponga el velo al entrar en el Vaticano. Se puede ser feminista y tener una religión. ¿Cómo conseguimos que esas religiones invadan menos el espacio personal y civil? Eso ya no solamente es una cuestión de feminismo, es una cuestión también mucho más amplia, es una cuestión de hasta qué punto en los países musulmanes están viviendo lo que nosotros vivíamos hace 300 años.
que es una no distinción entre el mundo civil y el mundo religioso, ¿no? Nosotros llevamos un adelanto histórico y supongo que ellos lo acabarán superando. Pero tanto los hombres como las mujeres lo tendrán que superar por su propia vía y por su propia exigencia, no porque nosotros les demos un modelo y ellos lo tengan que cumplir, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser también muy, ¿cómo diría yo?, muy críticos con nosotros mismos. Es fácil criticar a los demás y un poco más difícil criticarse a uno mismo. No sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Sí, has contestado. De todas formas, este es un debate para otro programa, porque es muy interesante, tiene muchas perspectivas, tiene aristas, concepciones, preconcepciones, prejuicios. Es un tema complicado, pero bueno, yo creo que tenemos que darte las gracias por haber escrito este magnífico libro, Cuadernos del Laberinto, la editorial, y ha sido también magníficamente presentado, analizado y diseccionado por Antonino Nieto Rodríguez, también a Germán Domínguez. Y te damos las gracias. Hemos visto que efectivamente eres una ciudadana del mundo. Decían los romanos que hay dos derechos, el derecho de la sangre, el jus sanguinis, y el derecho del lugar, el jus loci, que diríamos nosotros italianizando el latín. Con ese derecho del lugar, tú eres una persona que has nacido, como el buen Cava en Vilafranca del Penedès, que decíamos antes, pero has vivido en una villa, pueblo, que yo le tengo mucho cariño y guardo muy buenos recuerdos, que es la Pobla de Segur. Sí. También has vivido en Madrid, has pasado tu niñez en Aliaga, en Teruel. Creo que estás ahora de vacaciones. Se recuerdan mucho. Creo que estás ahora viviendo en las Islas Canarias, no sé si es en La Gomera, lo digo por el tema de La Gomera. Vallehermoso, que es una especie de paraíso, y según tú dices, para ti el futuro te encantaría pues vivir algunos años en Santa Catarina, que está en Lisboa, ¿no? Y ya sabes que dicen los portugueses. Sí, bueno, mi compañero era portugués, ahora ya eso no podrá ser porque falleció, pero bueno, era un plan que se truncó, pero Portugal sigue siendo muy importante para mí. O que non viu Lisboa, non viu cousa boa. Dice, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno. Y a todos nuestros oyentes y videntes, como siempre decimos y nos despedimos, por lo menos hacer ese desideratum, que sean felices dentro de lo que cabe en esta pandemia y que sobre todo que tengan salud, muchísima salud. Así que muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, Antonino, por esa generosidad a la hora de hablar de mi libro, a ti también, Alberto, y a Germán por su pregunta, y de verdad que muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Adiós, buenas tardes.